Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Vamos a hacer el análisis completo del Moto E6S, el teléfono de gama de entrada que nos ofrece Motorola. Este teléfono, que salió hace unas semanas al mercado, tiene más diferencias de las que creemos con su primo, el Motorola G8 Power Lite. Este teléfono son muy parecidos, incluso si los ponemos de atrás. Tienen muchas coincidencias internamente y el próximo video del canal va a ser su comparativa para que ustedes puedan decidirse si se estiran unos precios por este o por este. Si empezamos viéndolo físicamente, tenemos en el frontal una pantalla con resolución HD+, 21/9 el formato y el tamaño es de 6,1 pulgadas. Tenemos un pequeño notch con la cámara frontal de 5 megapíxeles, arriba el altavoz y los respectivos sensores, también con una luz LED que nos avisa de notificaciones y se enciende cuando tenemos baja batería. En la parte inferior tiene una barbilla bastante grande, nos vamos al lateral derecho y tenemos los botones para subir y bajar volumen, el botón de bloqueo y en el lateral izquierdo solamente la ranura para la SIM o la micro SD. En la parte superior, jack para auriculares, parte inferior, micrófono y micro USB. Y si nos vamos a la parte de atrás, tenemos más cositas. Tenemos la cámara principal de 13 megapíxeles y debajo de ella un sensor para captar más información de 2 megapíxeles. No es ni macro ni gran angular, solo está para captar más información y hacer en teoría mejores modos retratos. El sensor de huella dactilar y el altavoz. Pesa solamente 160 gramos, tiene de almacenamiento interno 32 GB y de memoria RAM 2 GB y la batería es de 3000 mAh. Es un teléfono muy cómodo, chico, pensado para la gente que no necesita tantas características en un teléfono, que lo usa nada más para llamadas, WhatsApp, redes sociales, y la verdad que podemos ver su tamaño, se usa con una mano perfectamente. Vamos a compararlo acá con la palma de mi mano, vemos que es muy chiquito y además es muy liviano, como les decía anteriormente, solo 160 gramos y si nos vamos a la tecnología que usa su pantalla es IPS. Podemos cambiar gradualmente la temperatura de color de la pantalla a nuestro gusto y si no ponerlo predeterminado, que son unos tonos bastante fríos, pero para mi gusto es como mejor le queda. Y luego pocos más ajustes para su pantalla. Lo que sí me parece importante destacar que no tenemos las acciones moto como si tenemos en otros equipos de la misma línea. Esto quiere decir que cuando nos llega un mensaje, antes se nos iluminaba la pantalla o simplemente tocábamos hacia el teléfono y nos aparecía acá la notificación para poder leer el mensaje sin tener que abrirlo. Ahora estas acciones no las tenemos más. Para ver videos de YouTube la pantalla tiene una calidad regular, pero sí se puede aprovechar mucho más el panel IPS para leer artículos de noticias o leer texto, por lo que no es un teléfono pensado para jugar videojuegos, sino más para navegación en general. Lo que me llama mucho la atención es cómo están distribuidos los iconos en la barra de notificaciones. Vemos que están muy pegados al borde y un poco que se come casi el borde del teléfono los dibujitos. Vemos ahí el de la batería, está muy encimado, y también la hora está muy a la izquierda. Creo que podría quedar un poquito más al centro y no habría ningún problema con ellos. El procesador, que es un Helio P22, vamos a abrir por ejemplo Twitter para que vean cómo funciona el scroll en este equipo. Vamos a empezar a scrollear. Una vez que abrimos Twitter, vamos a bajar, vamos a hacerlo primero despacio para que puedan ver cómo reacciona la pantalla. Y cuando le damos con todo ya se traba un poquito. Está bien que tiene que cargar el contenido multimedia, pero le cuesta un poquito más. Después si actualizamos, ahí ya carga todo normalmente y es un procesador que se banca un uso moderado, lógicamente. Vamos a abrir por ejemplo una página de internet. Algo que también quería decirles es cómo funciona el teclado. La vibración tiene un pequeño retraso, si escribimos rápido se siente como que vibra tarde un poco la tecla. Ahí estoy escribiendo medio sin mirar, pero una vez que escribimos rápido con dos manos, vibra un poquito tarde. Sin embargo, a la hora de entrar en diferentes páginas web, navegar por la web, vamos a ver que no hay ningún problema, va todo muy fluido y acá podemos ver que al no haber contenido para cargar como lo es en Twitter, hace las transiciones perfectamente. Vamos a entrar acá a una página que tiene contenido, tiene texto, tiene videos, así que abrimos el artículo, ya lo cargó y va todo perfecto. Vamos a abrir el video, por ejemplo, si clicamos ahí se empieza a reproducir, lo adelantamos un poco a ver cómo va, ahí está. Ahora lo abrimos desde la aplicación de YouTube y podemos ver que va bastante fluido todo y los tiempos de carga son normales. Omitimos el anuncio y ya podemos ver cómo va el video. Luego podemos hacer doble clic acá para volver a la aplicación anterior,
y ahí lo exigimos un poquito más para ver cómo se la banca. Acá elegí para hacer la prueba 3D Mark, esta aplicación que es bastante popular. Acá no nos corre la segunda prueba, sino la del medio. Así que vamos a ejecutarla y ver cuáles son sus resultados. En este tipo de juegos casuales tampoco vamos a tener ningún problema, podemos ver que todo va perfectamente, no tiene ningún tipo de trabas y va todo absolutamente fluido. De más está decir que el Free Fire no lo vamos a poder correr de ninguna manera, pero los juegos que no tengan tanto consumo gráfico lo vamos a poder disfrutar sin preocupaciones. Respecto al sonido, si bien no me convence la ubicación en el altavoz, en cuanto a la calidad no hay ningún problema, suena bastante fuerte, muy fuerte incluso, y la calidad del mismo es decente. Para escuchar música está bien, no es ninguna maravilla, pero se escucha bien y eso es lo que importa. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Tenemos la aplicación de cámara que tiene los equipos con el procesador MediaTek. Podemos ver que tiene unos sencillos modos de captura. Acá tenemos modo retrato, foto, video y también panorámico. Si ven acá en la parte superior tenemos flash, modo belleza o HDR. Tenemos otros ajustes desde acá. Tenemos para poner temporizador, pero lo que le quería mostrar es esto. Si queremos una foto con tamaño completo que ocupe toda la pantalla, debemos reducir a 9 o a 8 megapíxeles. Acá lo ponemos a 8, pero vemos que la captura es completa en formato panorámico. Ahora en pantalla estarán viendo resultados de captura, una opinión bastante similar a la que tuve con el G8 Powerlite, que son resultados que son correctos, pero lo que tiende a hacer esta cámara con su procesamiento es a subir demasiado el brillo. Siempre tenemos que bajarlo nosotros antes de hacer una captura, bajar la exposición en -3 por ejemplo, para que sea una toma más natural y no se note de este efecto en abuso. La cámara selfie me gustó bastante, sobre todo cuando hay buena luz, pero también de noche tiene una buena capacidad de reconocer y recolectar información. Vemos que el granulado, el ruido que hay en la imagen no es tanto como se ocurría en ediciones anteriores y ahora son tomas que ya están en un nivel más alto, aunque lógicamente estas fotografías no se pueden comparar con teléfonos de otros precios, pero si lo comparamos directamente con equipos de gama baja a gama baja, son fotos muy pero muy buenas. La batería tiene una duración correcta, suele durar un día y medio más o menos y no nos tenemos que preocupar por cargarlo cuando llegamos a la noche después de una jornada laboral. Si bien son 3000 mAh y no llegan a durar los 2 días como suele durar muchos de los teléfonos de la familia Moto G o Moto E, incluso este con los 3000 mAh se queda en el día y medio, que esto es un montón incluso. Ya superar la barrera de un día está muy bien, pero al ser un teléfono que tiene pocos recursos, por lo tanto poco consume, así que esto hace que sea una buena duración de la batería y le pueda sacar un gran provecho a sus 3000 mAh. Viene con Android 9 y por el momento no hay novedades de cuándo actualizará a Android 10, esperamos que lo haga pronto. Nos hubiera gustado que ya llegue con Android 10 directamente, pero por el momento Android 9 funciona súper fluido, no tenemos ninguna traba por ser este sistema operativo. Así que no es una queja como tal, sino que nos hubiera gustado recibir ya directamente Android 10. Algo del software que antes teníamos y ahora no lo tenemos, las acciones moto. Si bien tenemos el gesto para activar la cámara, en este teléfono hay que hacerlo como más brusco, no se activa de una manera tan simple y la acción de la cámara no la tenemos. Hablando en resumen sobre este teléfono que es de gama baja, el Moto E6S, un teléfono que es muy lindo, bastante fachero, es cómodo encima de llevar en la mano y es que es un gran teléfono para ser de gama baja. Es un teléfono que de gama baja es una opción que hay que mirarla sin lugar a dudas. Si queremos un teléfono de entrada, este teléfono es una excelente opción. Cumple con las características básicas y no sean exigentes en cuanto al contenido multimedia, así que si buscas un buen teléfono de gama baja, este equipo es top. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu me gusta acá abajo y suscribirte por este otro lado. Si tenés este teléfono o estás pensando en comprártelo, decime en los comentarios qué te ha parecido, si te lo vas a comprar o no y cuál es tu experiencia con él. Nuevamente, gracias por el video, nos vemos la próxima, chau chau.